En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, hoy, lunes 5 de enero del año 2026, el primer lunes del año, iniciamos un nuevo programa de Revelando, una nueva semana, y siempre uno piensa que en el primer programa del año uno va a hablar sobre cómo se efectuaron las celebraciones de final de año, unas cosas. Sin embargo, ha sido bastante noticioso esta semana entre Pascua, Año Nuevo y sobre todo los primeros días del año. Y así que, de todas maneras, estamos muy contentos de iniciar un nuevo año en nuestro programa Revelando, acompañándolos. Y en el día de hoy, ¿no es cierto?, les acompaña Carlos Flores Ruiz, que les habla, acompañado de mi estimado amigo y colega, don Carlos Fica Cisterna. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por tu invitación una vez más y también un saludo muy afectuoso a todos nuestros auditores en el inicio del mes, en el inicio del año 2026 y también un saludo fraterno de bienvenida a los turistas que nos visitan en la región y están haciendo sus vacaciones acá. Así que sean bienvenidos y disfruten sus vacaciones. Bueno, efectivamente, la verdad es que en este momento uno lo que piensa es en los buenos deseos para todo el mundo. Y nosotros queremos saludar en primer lugar a nuestro auspiciador, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, a quien también saludamos y esperamos que tengan un excelente año esta organización, gran organización formada por oficiales de la Armada en Retiro. También queremos saludar y desearles el mejor año a quien nos acoge aquí, Radio Portales. Así que esperamos que sea un gran éxito y para nuestro programa, Revelando. Así que todos los panelistas, les recuerdo a nuestros auditores que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Así que estamos muy contentos de iniciar este año y estamos optimistas. Estamos también muy atentos a lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo. En primer lugar, antes de iniciar nuestra conversación, queremos saludar a la institución de Carabineros de Chile, quien nos protege permanentemente y sobre todo en fechas donde las personas descansan, como ha sido las celebraciones de Navidad y Año Nuevo que tuvimos recientemente. Carabineros estuvo cumpliendo con su labor y nosotros lo hacemos rindiendo homenaje a aquellos funcionarios, aquellos servidores que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. En el caso de hoy, quien falleció en un día como hoy, 5 de enero, el año 1992, perdió la vida don Javier Alexis Maureira Jerez. Él fue herido a bala por otro funcionario de manera accidental y pertenecía a la subcomisaría de Chuquicamata. Así que rendimos un homenaje a este servidor y a su familia. Y obviamente lo hacemos extensivo a todos los carabineros de Chile. Carlos.
Bueno, también me uno a los saludos a Carabineros, a los mártires que fallecieron en esta época y en especial un saludo fraterno a su familia. También quiero recordar que ya estamos cerca de cumplir 100 años que se creó el himno de Carabinero en el año 1928. Todavía faltan, pero en el mes de enero del año, durante este mes, pero es un gran saludo, un himno realmente lindo y que daba orgullo como en todos los colegios los chilenos lo cantaban. Espero que se siga haciendo en el futuro. Bueno, efectivamente, ahora nosotros vamos a conversar respecto a nuestro tema editorial, que se titula El valor de la libertad. Y cuando uno está iniciando el año y ve todo lo que ha ocurrido en el pasado, sobre todo en el último año y en los últimos días, es bueno reflexionar respecto a las cosas que son realmente importantes en la vida de la sociedad y de todos los seres humanos. Y esto tiene que ver con la libertad. Muchas veces, y ocurre en muchos ámbitos, eh, las personas, nosotros no les damos valor a las cosas que realmente tenemos, que realmente disfrutamos, que realmente podemos sentirnos orgullosos. Y la mayoría de las veces la gente se da cuenta cuando pierde esa condición, o esa situación. eh, por lo tanto, debemos reflexionar siempre cuando tenemos las cosas presentes en nuestras vidas. Nosotros en Chile tenemos la tranquilidad de gozar de libertad. Y cuando uno habla de libertad, está hablando de muchas cosas que están asociadas, ¿no es cierto? Eh, Primero, tener una democracia sólida. ¿Mm? Hemos visto de que cuando las democracias funcionan, cuando hay alternancia en el poder, cuando las distintas facciones políticas se respetan, aunque sean confrontacionales en las campañas, eh, eso es muy importante cuando efectivamente se tiene. Yo creo que hay muchos países, incluso cercanos, donde uno ve que la convivencia cívica no es muy sana. También, ¿no es cierto?, la seguridad. Nosotros, qué mejores personas que nosotros podemos apreciar cuando uno pierde grados de seguridad, porque eso le va afectando directamente a la libertad de las personas. Y obviamente cuando también uno tiene instituciones sólidas en un país, instituciones republicanas, donde los poderes del Estado están divididos, están separados, son autónomos, eh, están separados el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, donde existe libertad de opinión, libertad de conciencia, libertad de asociación, libertad de movimiento, libertad de circulación. Eh, Todas esas cosas son tan valiosas para que las personas y para que las sociedades se desarrollen en forma armónica, que creo que es importante recordarlas en este inicio del año, ¿ya? Y a la luz de ciertos hechos que están ocurriendo y que están precisamente en desarrollo. No sé si tú quieres agregar algo, Carlos. Sí, 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 súper interesante el tema. La verdad es que también nosotros hemos perdido un poquito de libertad. Hemos perdido un poquito de libertad en los últimos años, especialmente por el tema de seguridad. Nosotros no podemos, o hay regiones bastante complicadas en ese tema, como la Araucanía. Nosotros en cuantas partes de Chile que nos recomiendan no salir después de las 20 horas. Leía también por ahí en la prensa una señora que fue hace 14 meses, sufrió portonazo y todavía están afectados. Entonces, todo ese tipo de cosas estamos viviendo nosotros y hemos perdido ciertos grados de libertad, porque la libertad es poder hacer
lo que uno necesita, la libertad de emprender, la libertad de educación. También hemos perdido en eso y hemos perdido calidad también en educación. Entonces, la libertad es un bien que, como tú dices, uno se da cuenta cuando lo pierde, pero también es como esta, esta historia de la rana que cuentan, que no se da cuenta que se está cociendo hasta que está muerta. Yo creo que ese es un síntoma que nosotros tenemos o que los pueblos tienen que tener de tener indicadores, de tener algunos factores que uno se dé cuenta cómo se va perdiendo la libertad. Y es lo que en Chile hemos ido, afortunadamente, como tú dijiste, la alternancia en el poder, la democracia hace ir retomando de nuevo eh, libertad y también tener esperanzas de libertad. Ahora mismo uno ve, hay un nuevo presidente electo y se ve cómo ha ido mejorando la percepción en el país. Vemos en el tema economía, se ve que se está mejores índices. O sea, la gente viendo que se ve una más libertad en el futuro, emprende mejor y se desempeña mejor. Don Oye, Carlos. efectivamente, mira, la verdad es que me trajiste a la mente porque es muy interesante esto de la historia de la rana, ¿cierto? Pero para nuestros conocimientos, no, es que en serio, para nuestros auditores que a lo mejor no la conocen o no han leído, pero en el fondo la historia consiste en la capacidad que tiene la rana de adaptarse al medio ambiente. Entonces, si uno, la historia, ¿no es cierto?, ve que es muy distinto si la rana salta y cae a un agua hirviendo, porque obviamente se muere. Sin embargo, cuando la historia dice que uno pone una rana en una olla de agua y fría y la empieza a calentar, la rana se siente cómoda y cuando ve que empieza a subir la temperatura, empieza a regular su propia temperatura de manera de adaptarse a ese medio ambiente, sin darse cuenta que poco a poco, ¿no es cierto?, se va acercando su muerte, porque al final termina igual. Bueno, esto es muy didáctico, estimado Carlos, porque muchas veces cuando ocurren cosas como por ejemplo la corrupción, cuando ocurren cosas como la mentira, cuando ocurre, y estamos hablando de política, ¿no es cierto? Cuando ocurren cosas donde eh, eh, la gente no cumple con su deber, estamos viendo y empiezan a salir las noticias y la gente se empieza como a normalizar. ¿M? Y empieza a normalizar ciertas cosas y ocurre precisamente lo que hace la rana. Se empieza a adaptar a lo que está viviendo. Cuando uno ve que matan personas, las descuartizan, las balean, las matan con 30, 40 tiros encima o etcétera. Y al principio uno lo llama la atención y después ya como que empieza a dice, oye, pero esto ya, bueno, ya ocurrió muchas veces. Uno no se da cuenta del peligro al que está siendo sometido. El problema de la rana. ¿M? Entonces, creo que precisamente se ajusta mucho a lo que nosotros queremos expresar en este tema, en esta conversación de nuestra editorial, porque la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el cumplimiento del deber, cumplimiento de la ley, la igualdad ante la ley, es algo que nosotros debemos cuidar, nosotros debemos proteger, y no solamente eso, debemos exigir siempre a nuestras autoridades. Gracias a Dios, y lo pudimos ver en el mes de noviembre, ya eh, la, la, la gente habló a través del voto. Y eso también es parte de esa institucionalidad que debemos cuidar. El voto puede cambiar la historia del país, donde, como esperamos que ocurra en el fondo en este tiempo. Pero lo importante, estimados auditores, es reconocer, es apreciar el valor de la libertad, el valor que tenemos nosotros, y ver cómo otras sociedades, otros países sufren. Vamos a comentar ya lo que pasó en Venezuela, pero lo quiero graficar de esta manera. Cuando se entrevistaba a la gente que celebraba, la gente que celebraba, ¿qué es lo que la gente decía? Somos libres. Mire qué importante.
O sea, sentían que no tenían libertad y era un pueblo que sufre. Así que eso es lo que comentaba y esa es eh, nuestra conversación, ¿no es cierto?, relativo al tema editorial, el valor de la libertad. Y ahora, estimado Carlos, vamos a pasar a precisamente el tema que más está llamando la atención. Hoy, o el día 3 eh, vimos nosotros las noticias de que se había apresado al dictador Nicolás Maduro con su señora en una operación quirúrgica, como se le llama últimamente, específicamente por fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y el gobernador, el dictador, que mantenía un pueblo durante más de 12 años, sometido a arbitrariedades, abusos, falta de libertad, y etcétera, y todo lo que hemos conversado, fue llevado a Estados Unidos y hoy, ¿no es cierto?, enfrentó al juez, al juez eh, de Manhattan, que este caballero se llama Don Alvin Hellenstein, un juez de 92 años, y donde se le comunica al dictador cuáles son los delitos de los que se le acusa y por los que se le va a juzgar. Una situación que tiene muchas aristas, ¿no? Porque ocurrió en forma excepcional, ¿no es cierto?, con una intervención de fuerzas militares, tal como decía yo, en forma quirúrgica, que fue, cumplió su misión y se retiró, no habiendo habido ninguna acción militar, y además que tampoco se produjo resistencia por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas respecto a la violación de su espacio aéreo. Hay muchas cosas que comentar porque efectivamente fue una operación exitosa, exitosa en el sentido de que se logró el objetivo absolutamente y en muy poco tiempo, y que, bueno, termina con un régimen, a pesar, digamos, de que lo último que hemos escuchado es que eh, a la cabeza de Venezuela seguirá quien era la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, lo que implica, digamos, que el chavismo en sí se mantiene todavía en el control del país y hay que ver cómo va a evolucionar eso. No sé si tienes algún comentario, Carlos, para seguir conversando Sí, esto. sí, hay varios casos. Ahí hay un claro ejemplo relacionado con el tema anterior de pérdida de libertad. Pérdida de libertad por todos los aspectos. De hecho, hay del orden de 8 millones de venezolanos que viven en el exterior. Aquí en Chile son 700, 800 mil personas que viven acá. Y es más, esa gente no tiene recuperado su libertad. Tú decías, no han recuperado ninguna libertad. Lo que sí, ojalá la recuperen de poder volver a su país, independiente que puedan volver a vivir o no a su país, pero puedan volver a ver a su familia. Ellos no tienen ni pasaporte para volver hoy día y es un país que era rico hasta hace algunos años atrás y hoy día está metido en una crisis económica tremenda. Un país creo que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y la producción ha bajado en forma increíble. Tiene un problema de seguridad bastante, o tenía un problema de seguridad bastante grande y esta libertad de que la gente no tenía para poder salir o entrar así a su país. Por otro lado, también había entregado algo de su libertad a otros países. Vemos que el fuerte de la gente que custodiaba al presidente Maduro, si se puede llamar presidente, eran, habían 32 que murieron, 32 cubanos. ¿Ustedes entienden en un país que a su presidente lo tengan que custodiar extranjeros? Es raro, ¿no es cierto? Llama la atención. Bueno, ahí, por otro lado también, el parte de su petróleo se lo entregaba a precios muy baratos a Cuba. Cuba tiene una tremenda crisis hoy día de energía y le entregaba a precios baratos. Y hoy día
que se cerró esa llave, vamos a ver qué va a pasar con Cuba. Probablemente esté viviendo o va a vivir momentos muy delicados. Ahora, el caso de Venezuela, qué bueno que América está cambiando de color. Qué bueno que este tipo de países, que lo único que de estas doctrinas que empobrecen a los países, porque Venezuela, que era la joyita de América, hoy día creo que tiene un ingreso mínimo del orden de un par de dólares. O sea, la gente que viene aquí a Chile que gana muy poco sueldo o sueldos bajos, no grandes, pero la gran mayoría de su sueldo, que era mucha plata para allá, la enviaba hacia allá. Yo conocí a alguna persona que a través de algunos sistemas distintos mandaban plata para allá, porque allá la gente no tenía que comer, no tenía recursos. El pasaporte, el pasaporte costaba del orden de $300 y la persona ganaba 2 3 dólares. Entonces, es raro lo que pasaba en ese país y es una increíble pérdida de libertad que yo, la verdad, me alegro por los venezolanos y también, aunque a muchos no les guste, creo que fue una gran operación de Estados Unidos y que le permite a un país, no aún, pero mirar con optimismo el futuro de que viene en el camino, viene en el fondo de un largo túnel, vienen luces de libertad. Bueno, y vemos también en esto un claro ejemplo de porque se produjo se ha producido un cierto comentario de distinta índole por lo que ocurrió, porque algunas personas dicen, bueno, en realidad esto fue una intervención militar, una invasión a un país, el derecho internacional, pero en el fondo, ¿qué es lo que saca a relucir esta situación? De que a los dictadores socialistas se les saca a través de la fuerza. Es difícil que salgan en forma democrática o a través del diálogo, porque eso no ocurre, no ocurrió en Venezuela. O sea, esto se produjo exclusivamente por una acción de un gobierno como Estados Unidos y de una persona que tiene un poder de decisión, ¿no es cierto? Que tiene la fuerza de voluntad y que tiene el coraje, como Donald Trump, de hacer ese tipo de acciones, obviamente respaldado por ser la potencia más importante del mundo. Pero aquí traemos la gente que dice, oye, hagámoslo a través del diálogo y todo. Esa es la gente que ha permitido que, por ejemplo, en Cuba se mantenga tantos años una dictadura y nunca se ha producido el diálogo. No, nunca se ha producido una negociación, ¿ah? Porque yo creo que Cuba está peor que Venezuela porque no tiene recursos. Venezuela por lo menos tiene la bendición que tiene recursos naturales como el petróleo y el gas, pero la verdad es que un lugar como Cuba no tiene eso, no tiene esos recursos y en el fondo está dependiendo de la dádiva de otros países y que los tiene ayudando por sus razones ideológicas. Pero en Cuba no hay libertad. La gente, al contrario, no solamente no hay libertad, sino que la gente está sufriendo, está siendo sometida a una esclavitud, ¿no es cierto?, forzada por un gobierno que se mantiene por la fuerza en el poder y a través de razones ideológicas. A mí me cuesta entender que haya personas que puedan defender una situación como la de Cuba o que defendieron la situación que tenía Nicolás Maduro en Venezuela, con todas las evidencias que hay. O sea, no, porque no se trata aquí de que uno sea obtuso con una idea o con una forma de ver las cosas, sino que basta con la evidencia. ¿Ah? Todos los países que están en dictadura, vea lo que pasa en Nicaragua, vea lo que pasa en Corea del Sur, perdón, en Corea del Norte. Es una cosa increíble y me parece realmente una sorpresa para mí que haya personas, ¿no es cierto? Porque son personas muchas veces educadas que defiendan ese tipo de gobiernos y de regímenes políticos. ¿Sí? Por eso que nosotros, ¿no es cierto?, hemos establecido como parte importante de este programa hablar de la libertad. Queda un minuto, Carlos. Ya, yo quiero solamente mencionar un tema. Este último periodo de Maduro no fue elegido democráticamente. Hubo una elección democrática, entre comillas, y a todas luces, quien venció fue Edmundo González. Y ellos, el régimen de Maduro, nunca mostró las actas y para todo el mundo quedó muy claro
de que fue un fraude electoral. Entonces, este gobierno tampoco tenía una legitimidad frente a sus habitantes y por otro lado, recordando lo anterior, un país que la gente se quiere ir. ¿Por qué se quiere ir? Raro, ¿ah? ¿No es cierto? Pero eso es lo que pasaba en Venezuela. Bueno, eh, estimados auditores, en este primer programa de Revelando del año 2026 vamos a tener una pausa musical que espero les agrade porque es de música romántica. Y es por el cantante Jairo y su título es Amigos míos, me enamoré. Así que nos separamos por un instante y seguimos conversando después de la pausa musical. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales, volvemos después de una pausa musical, la cual fue interpretada por el cantante Jairo y se llama Amigos míos, me enamoré. Así que espero que la hayan disfrutado realmente. Y volvemos a nuestra conversación. Eh, eh, para terminar, ¿no es cierto?, el episodio ocurrido eh, en, eh, en Venezuela y lo que está ocurriendo todavía es que, bueno, Maduro fue extraído desde Caracas y llevado eh, a Nueva York. Eh, y eso es lo que vamos a conversar ahora. Quiero recordarle a nuestros auditores que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y Revelando es un programa que lleva más de 10 años en el aire, auspiciado siempre por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna, con quien esperamos informarlos y conversar de temas interesantes que están en pleno desarrollo. Y tal como lo comentaba, estamos en el caso de Nicolás Maduro, que repito, fue extraído de Caracas y llevado a Venezuela para ser juzgado. Y va a ser juzgado, o sea, de hecho, hoy día, alrededor de las 14 horas, se enfrentó al juez Alvin Hellenstein, un juez de 92 años, quien tiene la misión de formalizarlo y indicarle cuáles son sus cargos, que básicamente corresponden al narcoterrorismo, tráfico de drogas, fabricación de armas, y también, ¿no es cierto?, uso, ¿no es cierto?, malicioso del poder. Eh, efectivamente, esto va a producirse un juicio que no sabemos cuánto va a durar. Eh, Tenemos en la historia el caso de Noriega, Panamá, ocurrió una situación parecida hace 35 años, y que el juicio duró como alrededor de 8 meses. En este caso no sabemos cuánto, pero sabemos que las acusaciones son muy graves y la información que se tiene es que las evidencias son muy contundentes. ¿M? Así que lo que se espera es que la sentencia sea realmente dura para Nicolás Maduro. Eh, pero esto es lo que va a ocurrir y efectivamente sabemos que una parte importante de lo que nos interesa a nosotros como analistas y a las personas en general, es lo que va a ocurrir en Venezuela, que está todavía como eh, con un cierto grado de incertidumbre, porque en el fondo uno esperaba o de alguna manera se podía pensar de que sacando a Maduro se iban a sacar a varias personas más, que era en el fondo el chavismo. Sin embargo, la estrategia de Estados Unidos no ha sido esa, y estamos tratando de dilucidar, digamos, cuál es el camino que tiene planificado, porque obviamente esto no corresponde a una improvisación no, corresponde a algo absolutamente planificado. Pero obviamente todo indica que esto realmente que conlleva un cambio en Venezuela, un cambio completamente diferente al que estaba siguiendo. Y si se cumple lo que dice la Constitución venezolana,
La persona encargada, que es Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, debiera en un periodo rápido ya de llamar a elecciones dentro de los próximos 90 días. No sé si eso realmente será factible en las condiciones de Venezuela, porque no se ha apreciado, y eso también llama la atención, eh, ningún tipo de manifestación en Venezuela, ni a favor ni en contra. Me refiero a manifestaciones en la pública de la población. Por lo tanto, es una situación que es bastante peculiar y que hay que ir monitoreando para ver cómo se va a ir sucediendo. Lo que está claro es que la situación no va a continuar de la misma forma y lo más probable es que se establezca un itinerario para retornar a la democracia. Eso también corre de forma paralela, no de forma similar, a la evolución económica, ¿no es cierto?, de lo que pretende hacer Estados Unidos, que dijo que iba a hacer todo lo posible para recuperar la economía eh, venezolana, principalmente a través de su recurso más valioso y más rápido, obviamente, de tener, que es a través de las riquezas del petróleo y el gas. Eh, Aquí se va a comentar mucho, obviamente, de aquí a futuro lo que vaya ocurriendo, pero lo que nosotros deseamos como término final es precisamente lo que comentábamos en nuestra editorial, que Venezuela recupere la libertad de sus habitantes. Eh, y esto también va a producir efecto en todas partes, incluso en Chile, ya, porque no sabemos, y eso para mí, yo soy un convencido de que las personas que vinieron de Venezuela y están en Chile y han prosperado en Chile, es difícil que vuelvan a Venezuela, porque por una parte la recuperación de Venezuela no es una cosa mágica, no es una cosa de corto plazo, es de largo plazo. Para que la sociedad venezolana y la economía de Venezuela crezca y comience a generar riqueza y comience a mejorar la calidad de vida de las personas, va a pasar mucho tiempo. En todo caso, yo creo que va a ser menos tiempo que en cualquier otro país porque precisamente como tiene esa riqueza del petróleo, que es de retorno rápido de divisa, podría permitir hacer algunas cosas en un tiempo más corto, de manera de recuperar. Ahora, eh, ese es un carril y el otro carril es la recuperación política. No sabemos en realidad cómo está organizada la situación, la sociedad venezolana desde el punto de vista de política, ¿ah? Si quiere un gobierno socialista, si quiere un gobierno de derecha, si quiere un gobierno bueno, que sea híbrido, por decirlo de alguna manera. Habría que ver cuál va a ser la evolución, pero yo diría que cualquiera que venga mientras sea democrático va a ser mejor de lo que había. Carlos. Bueno, aquí indudablemente que después del sábado hay una crisis política. Indudablemente la captura de Maduro ha creado un vacío de poder, aunque lo habría asumido la vicepresidenta, la señora Delcy Rodríguez, que es hermana también del presidente de la Cámara de Diputados o algo así. Ahora, esa es una parte, esa es una imagen. Aparentemente también Estados Unidos tendría contactos con ella y tendría algún contacto directo para allá. Pero también hay otra cosa que es importante. Acuérdense usted que este régimen se había mantenido en el poder gracias a las Fuerzas Armadas, que unas Fuerzas Armadas que Maduro las tenía compradas, unas Fuerzas Armadas que tenían más de 2.000 generales. Ustedes comprenderán que es un poquito rara la imagen que tenga más de 2.000 generales. Entonces, esa es otra parte que hay que controlar. Y esto de que Estados Unidos apoye, como tú decías, que es otra forma, apoye a esta presidenta o vicepresidenta previsional y que tiene en teoría llamar a elecciones en un periodo, en un corto periodo, es para que este vacío o transición, que no este vacío de poder no afecte todo lo contrario, sino y vaya produciendo una transición directa, lenta hacia la democracia, porque aquí indudablemente que hay chavistas, millones de chavistas o maduristas, como quieran llamarlo. También hay gente que no quería, entonces eso es lo que hay que compatibilizar entre las dos cosas
de que se unan y trabajen por el país. Por otro lado, en la parte económica, Trump prometió o tiene deseos del petróleo, pero también por otro lado prometió y dijo en sus declaraciones que las empresas americanas iban a invertir fuerte en Venezuela. Y Venezuela hoy día tiene una baja producción de petróleo, entre comillas, respecto a las capacidades que podría tener, porque por años no se hicieron inversiones. Entonces, esto no es de recuperación tan rápida porque hay que hacer las inversiones que no se hicieron por años para retomar su capacidad de producción de petróleo y gas como son las capacidades que tiene Venezuela. Venezuela. Así que no está tan fácil el tema. Por otro lado, también uno ve que esta cosa me gustó ver cómo celebraban los venezolanos el otro día en nuestro país. Impresionante, y saben, y lo que me llamó la atención, qué diferente, y envidia, ¿ah? Lo digo con una envidia sana, solamente banderas de Venezuela, banderas de otro país, ni rojas, ni amarillas, ni, ni pueblos originarios, no, 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 solamente banderas de Venezuela. Esa era la forma como ellos festejaban este cambio de régimen en el país. Y fue manifestaciones realmente multitudinarias en Chile y la gente estaba feliz. Ahora, aquí escuché unos estudios por ahí que hay un 30% de gente que volvería ya a Venezuela, otros que no están indocumentados y a lo mejor podrían volver, pero hay un 30% que no va a volver a Venezuela porque ya tienen raíces en Chile, han invertido en Chile, tienen familia en Chile, entonces ese 30%, o sea, del orden de unas 250.000 personas, se van a quedar en Chile. Pero la gracia, ellos también festejan, la gracia es que ellos tienen la libertad de poder ir a su país, ir, volver las veces que quieran, cosa que hoy día no lo podían hacer ni por documentación, ni por disponibilidad de transporte, ni por disponibilidad de recursos. Entonces, son las dos cosas que yo veo respecto de Venezuela, ese vacío de poder y la libertad de que la gente pueda volver a su país sin tener problemas. Bueno, y yo quisiera agregar, estimado Carlos Fica, ¿Cisternas? también lo que viene para el mundo, ¿ah? Porque este no es un hecho aislado, no es un hecho que pase o que sea repentino, sino que también obedece a estrategias geopolíticas, principalmente de Estados Unidos. Y eh, genera también un precedente de que las personas que son dictadores y que están relacionados con el narcotráfico, tienen que pensar mucho lo que van a hacer de ahora en adelante. De hecho, Donald Trump ha manifestado de que tiene también algunas aprensiones respecto a Petro Colombia. en Colombia. Por lo tanto, esto es una situación que puede evolucionar, no sabemos cómo, pero que obviamente va a producir. Ahora, este efecto de Venezuela, que va a ser un cambio, también va a producir efectos en Cuba. Y sabemos que Cuba anda ratoneando recursos porque no los tiene y se mantenía primero vivo durante toda su revolución por lo que le aportaba la Unión Soviética. Cuando se acabó la Unión Soviética, recurrió a Venezuela y ahora que se acaba Venezuela lo está haciendo con México. No sabemos qué va a pasar con México también porque sabemos que tenemos muy claro que si hay un país donde se produce narcotráfico, eh, eh, manejo de armamento y que afecta a la seguridad de Estados Unidos, es lo que ocurre con México. Por lo tanto, también hay que estar atento con cuál es la evolución que va a tener el gobierno de Donald Trump respecto a eso. Ahora, las situaciones son diferentes porque para Estados Unidos es más sensible el caso de México porque comparte frontera, por una parte, y hay una gran cantidad de mexicanos en Estados Unidos. Pero también es algo que hay que estar atento, Carlos. Hay una cosa súper importante, ¿ah? El mundo festejó. Cuando digo el mundo festejó, hoy día veíamos cómo cerraban las bolsas. Las bolsas suben en forma importante en el mundo. También las empresas petroleras suben
claramente sus cotizaciones y bajó el petróleo. Miren cómo festejó el mundo. O sea, el mundo quería esto de todas maneras. Este era mi Bueno, comentario, don efectivamente, Carlos. ¿ah? Por eso que uno en realidad, lo que estamos hablando nosotros es lo que se ve inicialmente en esto, pero seguramente esta situación que ocurrió en Venezuela va a tener repercusiones y va a tener otros efectos importantes para todo el mundo, ¿ya? Eh, eh, si uno, no vamos a decir que la situación de Venezuela esté solucionada, pero va camino a la solución. Y yo creo que a Donald Trump lo que le está quedando son dos problemas entonces ahora. En realidad puede tener muchos que uno no sabe, pero los que uno ve así a simple vista son el problema de Rusia y Ucrania, que es un problema difícil, ¿m? Y lo que puede ocurrir en la situación de China y Taiwán, que también son cosas que están, son dos polvorines que están ahí, ¿no es cierto? Y que hay que cuidarlos para que no se produzca ningún tipo de ignición para iniciar un estallido. Así que este año 2026 es muy interesante de lo que está ocurriendo en el mundo. Para terminar en lo que hemos estado hablando, yo quisiera mencionar cortito, estimado Carlos, dos situaciones que han ocurrido en el mundo. Uno es la crisis interna que hay en Irán, donde se han producido manifestaciones bastante importantes en las calles de las ciudades más importantes de Irán en contra del régimen de los ayatolás. ¿M? Y ha llamado la atención, digamos, de que mucha gente que ha salido a protestar está solicitando el regreso del Shah, que en el fondo no puede regresar el Shah porque falleció, pero está su hijo, La Reza familia. Pahlavi II, que también está como liderando un poco las protestas. Eso también hay que estar atento porque también puede producir un cambio geopolítico importante. Recordemos que Irán es en este momento el enemigo más importante que tiene Israel, es un elemento desestabilizante en la paz mundial, es un país que financia el terrorismo en distintas partes, y no solamente eso, tiene un programa de producción nuclear que también puede producir enormes desequilibrios mundiales. Por lo tanto, Irán no es un país cualquiera, es un país de gran relevancia en el mundo, y además está con una crisis económica pero galopante y con otra crisis que también es de igual importancia, que es la incapacidad hídrica del país, y es porque precisamente el gobierno de los ayatolás se ha dedicado a financiar a terroristas, a producir armas nucleares y a hacer todo tipo de elementos para destruir a Israel, y no se ha preocupado de desarrollar la economía ni el bienestar de su pueblo. Y esto tiene también otra cosa, porque, eh, y esto ya es un poco ficción, pero es importante decirlo, ¿ah? Cuando gobernó el Shah era un gobernador eh, que trató de dejar la religión islámica aparte del Estado, y además era pro-occidental. Por lo tanto, era una situación parecida a la que ocurre en Turquía. Y eso cambia completamente el panorama porque Irán es un país de 1.600.000 kilómetros cuadrados, es un poco más chico que Argentina, pero tiene grandes riquezas petroleras, tiene una serie y tiene alrededor de 80 o 90 millones de habitantes. Es muy gravitante en toda esa zona del Medio Oriente y en el Asia, en el Asia occidental. Tiene, tiene grandes riqueza intelectual. Por lo tanto, yo creo que es un elemento, un país que hay que estar atento a lo que está ocurriendo, cómo se devela en el futuro, porque obviamente si cambia el régimen que quiere eliminar este agobio que tiene el pueblo iraní de un gobierno religioso radical islámico, porque si bien es cierto tiene parlamento Irán, pero el que gobierna efectivamente es el ayatolá, ¿sí? O es el líder religioso el que da las órdenes.
No sé si tú quieres opinar algo, Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, un paréntesis, ¿ah? Irán era uno de los amigos de Maduro. Bueno, las causas de la crisis en realidad son cuatro. Se puede identificar la devaluación de la moneda en forma importante respecto al dólar en el año recién pasado. También una inflación galopante. También acordémonos que hay sanciones económicas, sanciones internacionales respecto a ello. Y también una pésima gestión económica del país. Eso ha llevado a estas protestas violentas, al corte de servicios básicos y al descontento popular. En síntesis, es una situación muy difícil, y también Estados Unidos ahí ha amenazado con algo. Así que bueno, es cortito mi comentario, traté de resumirlo mm. Sí, efectivamente, porque, bueno, nos quedan pocos minutos, pero vamos a hablar algo de nuestro país también, que es muy importante para nosotros, ¿ya? Y que tiene que ver con los desafíos, ¿ah? Nuestro país tiene un nuevo ciclo. Todos sabemos que se inicia un nuevo ciclo para Chile, y que obviamente está dado por la elección presidencial a finales del año pasado, y que va a dar un cambio, giro importante desde el punto de vista político en el país, pero con mucha esperanza, con mucho optimismo, pero también con un desafío importante, porque lo que se va a encontrar el presidente electo, don José Antonio Kast, es un país con las arcas fiscales vacías, eh, con importantes decretos, instrucciones y leyes de amarre que van a producir enorme dificultad para sortearlas, digamos, o para solucionar los problemas, eh, y, y además con el desafío de que ya sea amenazado con violencia eh, en las calles. Ustedes comprenderán, digamos, de que y de hecho yo tengo la esperanza que la gente ya esté cansada y rechace abruptamente aquellos grupos y aquellos partidos políticos que promuevan la violencia en las calles, ¿ya? Porque efectivamente, si usted ve las noticias, ya se están produciendo algunas protestas que son llamadas, aparecieron todos los dirigentes sindicales, aparecieron todas esas personas que estuvieron ocultas durante 4 años. Entonces, tenemos que estar atentos porque para salir adelante tenemos que estar unidos como país, ¿ya? Y repudiar la violencia, repudiar a los que no les gusta la libertad, repudiar a los que no les gusta la democracia, repudiar a los que no les gusta el Estado de Derecho, repudiar a las personas que están buscando el deterioro del país y no el desarrollo. Así que eso es lo que viene ahora, y tal como lo dije en un principio, estamos realmente con mucha esperanza y con mucho optimismo de lo que pueda venir. Carlos, Mire, quedan 2 minutos. la verdad que el gobierno tiene varios desafíos y son, primero, en seguridad, después en economía, en inversión, en infraestructura y en política fiscal. En seguridad, todos tenemos claro que tenemos un problema súper importante, sobre todo en las zonas rurales, donde los recursos policiales y municipales son escasos. Están empleando las Fuerzas Armadas. Yo no sé hasta dónde pueden tener el chique con las Fuerzas Armadas si no tienen el respaldo político. Esperamos, si lo hace este gobierno, que lo tengan. En la economía también y el empleo tenemos casi un 9% de cesantía. También es necesario impulsar crecimiento, impulsar innovación. Y también tenemos alguna falta de servicio y conectividad. En Santiago tenemos varias cosas interesantes, pero aquí en Chile, perdón, aquí en Valparaíso, Viña del Mar, no los tenemos. Cantidad de tacos que tenemos, cantidad de males soluciones vial, y en Santiago no las tenemos. También tenemos en la política fiscal, tenemos que ordenar las cuentas. ¿Cuántas cosas que hay que cuando se analizó el presupuesto, los diputados expresaban o manifestaban que muchas de las cifras no las transparentaban? Entonces hay que ordenar las cuentas. El país ha crecido, el país ha malgastado en estos tiempos, y ha crecido también en forma importante
el aparato público. Y también de ahí mismo sacamos que este mismo aparato público, el gobierno con una mala intención a mi juicio, creando ciertas amarres para esta gente. Entonces el desafío para el próximo gobierno es sumamente importante, escuchando también ya tiene algunas, lo tiene armado ya algunas medidas para los primeros 90 días y cosas así. Entonces esperamos que le vaya bien. Eso es. mm, Ya, efectivamente. Pero mira, yo además quiero agregar un punto que creo que también el gobierno que venga tiene que abordar, y es la igualdad ante la ley. Lo que hemos oh, visto en de el todas último maneras. tiempo, lo que hemos visto en el último tiempo, que en Chile hay privilegiados. Hay personas que tienen amigos abogados, que tienen amigos en la Corte Suprema, otros que los coimean a distintas autoridades, otros que no cumplen la ley y no reciben castigo, otras personas que se saltan la fila, como, ¿no es cierto?, en el La caso de la ministra. ministra de Salud. Entonces hay varias cosas que hay que solucionar porque eso tiene un problema, tiene una recarga moral negativa, ¿ya? Tenemos que ser todos iguales, tenemos que iguales ante la ley, no somos todos iguales, hay que solo iguales ante la ley. Pero el Estado debe garantizar, ¿no es cierto?, precisamente esa característica que es que todos seamos iguales ante la ley y que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Así que falta mucho que hacer, es un desafío importante, así que esperamos que el gobierno efectivamente cubra las expectativas que tienen, ¿ah? Y en esto quiero ser también claro, las expectativas tienen que ver con la forma de trabajar, la forma de enfrentar las cosas, no de solucionarlas en corto plazo, sino que solucionarlas bien. ¿Ah? Las cosas hay que hacer reformas adecuadas, bien pensadas, y impulsar el desarrollo. Yo les aseguro, estimados auditores, de que si al gobierno nuevo del presidente electo José Antonio Caz le va bien en los primeros 6 meses, el país va realmente a salir adelante con mucha fuerza, porque tenemos las condiciones naturales, geográficas, de riquezas, de capacidad de recursos humanos, de instituciones, etcétera. Así que yo estoy muy optimista con lo que viene y espero que Dios nos acompañe en ello y que toda la gente ponga su granito de arena aportando su trabajo, su esfuerzo, su honestidad y sobre todo su buen ánimo para sacar a Chile adelante. Tu despedida, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Reiterar ya retornando a la casa, que hayan tenido un buen día nuestros auditores y que sigan disfrutando nuestros visitantes. Respecto al próximo gobierno, le deseo éxito. La capacidad la tiene José Antonio Caz, igual que sus equipos de trabajo. Así que éxito. Bueno, estimados auditores, para todos ustedes un excelente año 2026 y que Dios bendiga a nuestra nación. Estimados auditores, muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.